y oportunidades. Ese hombre como niño vivió una crisis. ¿Qué crisis? Perdió su visión. Crisis y oportunidades. Lo puse en español y en inglés, pero en inglés quise cambiar la crisis por la palabra Christ, porque es a través de Cristo que nosotros podemos llegar a obtener una renovación de nuestros pensamientos y poder valorar y disfrutar nuestras oportunidades. Amén. Crisis y oportunidades, Christ and opportunities. Y quisiera que no vayan conmigo a la Biblia, sino que vayan conmigo a este banner y leamos juntos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los días, mientras estemos vivos, somos personas de oportunidad de poder disfrutar y recibir la voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. La voluntad de los hombres es desagradable e imperfecta. Entonces es bueno que podamos nosotros renovarnos cada día para alcanzar una transformación. Yo no sé si ese hombre es cristiano, no sé, pero lo que sí sé es de que su estilo de vida me desafía a mí como hijo de Dios, o como creyente, o como persona que hablo de un Dios todopoderoso. Si ese hombre no es cristiano y en sus propias capacidades, por la misericordia que Dios le ha dado, él ha logrado esa superación, ¿cuánto más nosotros podremos lograr si nos apoyamos en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta? Entonces les decía, ese hombre tuvo una crisis, pero también tuvo la oportunidad de decir: lamentablemente, como niño me quemé los ojos, voy a vivir toda la vida de la caridad, de la ayuda y del auxilio de los que me rodean. Pero no, ese hombre desafía, dice: me cambio con cualquiera de ustedes, porque toda mi vida he vivido como en oscuridad. Él no ha visto la luz física. Nosotros tenemos el privilegio de ver la luz física, pero tenemos además el privilegio de contar con la luz espiritual, que es la palabra de Dios. Y quisiera que vayamos juntos al Evangelio de Juan, al capítulo 9. Vamos a leerlo. ¿Estamos ahí? Cuando lo tengan, por favor, lo pueden colocar en la pantalla. ¿Cuándo de qué? Juan 9, lo vamos a leer completo. ¿Ok? Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese es el título que tiene mi Biblia, pero los títulos, recordemos que no es parte del canon bíblico, sino que es una idea de lo que uno va a leer, ¿verdad? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Iba Jesús con sus discípulos y Jesús ve el ciego, pero no dice nada. Pero sus discípulos, inquietos como nosotros, les surge un razonamiento. Y el razonamiento está basado en la crisis, mas no en la oportunidad. Ese hombre tiene un problema. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Nosotros hoy, frente a la dificultad de lo que vivimos, buscamos culpables.
el gobierno, las instituciones, los partidos, la escuela, el trabajo, el jefe, la universidad, la iglesia. Siempre estamos buscando un culpable. Y a los discípulos les pasó lo mismo. ¿Quién pecó, él, este o sus padres? Y creo que estamos en el tiempo de no buscar culpables, sino de asumir responsabilidades y de cambiar nuestra perspectiva de vida. De la manera en la que nosotros aprendamos a ver la vida, así vamos a actuar y a reaccionar. Hoy quizás nos levantamos todos, pero si pusiéramos a compartir cuál fue tu primer pensamiento, quizás no tendríamos los mismos pensamientos. Quizás uno diga, me levanté diciendo, este es el día que hizo el Señor y me voy a ir a la iglesia. Quizás otro se levantó diciendo, ay, qué pereza este día tan caluroso hoy. Ay, qué pereza este día tan nublado. Ay, qué pereza, no dormí bien. ¿Verdad? Todos tendríamos diferentes respuestas, porque no pensamos lo mismo. Y esa no es la idea, que lleguemos a pensar lo mismo. La idea es que lleguemos a confrontar nuestras ideas con el libro de Dios. El libro de Dios que tenemos oportunidad de leer cada uno. Nosotros disfrutamos de una libertad que muchos no disfrutan hoy en día. La libertad de poder leer su palabra sin persecución. Veía un documental de cómo, para mí eso son realidades que uno escucha, sí, los persiguen y los matan, pero ver imágenes te cambia el panorama. De ver cómo en África hay áreas en donde esa gente sufre terriblemente. No solo por la persecución, sino por las necesidades. Y ver cómo en ellos, cuando llegó la palabra, ha cambiado su manera de pensar y ahora no les cuesta. Si antes morían sin entendimiento, ahorita lo hacen con entendimiento. Y así deberíamos de llegar a ser nosotros. Que en cada circunstancia estemos aún dispuestos por causa de la fe en Cristo a morir por eso. Continúo. Dice, respondió Jesús frente a la pregunta de crisis que le hacen sus discípulos. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios ¿qué? Se manifiesten en él. A Jesús le fastidia que nosotros estemos buscando culpables. Por culpa suya yo no logré graduarme. Por culpa suya yo no soy el mejor en el trabajo. Por culpa suya yo no soy tal cosa. Mis padres eran muy pobres, por lo tanto yo tengo que ser pobre. Mi familia era muy enferma, yo tengo que ser muy enfermo. No nací, no tuve la oportunidad. Mentiras. La Biblia dice que ocasión y oportunidad a todos se nos presenta. Y Jesús le dice a sus discípulos, no es que pecó él o sus padres. Ese no es el punto. El punto es que está ciego. ¿Y qué va a pasar con su ceguera? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Menos mal que él era ciego, porque donde él vea que Jesús escupió y le va a poner la escupa en los ojos, probablemente no se deja, porque es un tratamiento muy grotesco, ¿verdad? ¿Cómo es que me va a untar los ojos con saliva? ¿Por qué no se moja las manos con hand sanitizer y me toca los ojos? ¿Verdad? Algo más higiénico. Dice el verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. ¿Qué le devolvió la vista? ¿La saliva o el agua? Porque mientras tuvo saliva, creo que quedó más ciego, ¿verdad? Pero lo que ustedes decían esta mañana, la obediencia. Amén. Un hombre ciego frente a una crisis, ¿qué tenía que hacer? Obedecer la palabra de alguien. Ya llevaba mucho tiempo, ¿verdad? No dice si había usado algún tratamiento científico para que le devolvieran la visión, no lo dice. Pero llevaba tiempo. Pero le dijo, ve y lávate. No fue camino al estanque que recuperó la vista.
fue de regreso cuando recuperó la vista. Nosotros queremos de que el milagro se haga antes de que yo lo crea, antes de que yo obedezca la palabra. Pero la palabra funciona es, primero obedezco y después se transforman las circunstancias. Ese hombre ciego que vimos en el video, Dios no lo sanó para sanarme a mí. No porque yo sea ciego, sino porque yo como hijo de Dios necesito ser animado y confrontado con realidades en mi vida que aún no he decidido cambiar. Aunque él no fue sanado físicamente, él fue sanado en su transformación, porque él ha logrado un nivel de vida que si se queda en la crisis y no aprovecha la oportunidad de salir adelante, no estaría ni hubiese logrado lo que ha logrado. Un hombre que practica como 10 deportes, es empresario, nada, esquía, juega golf. Ustedes vieron con la certeza que le dio a la bola y cómo la mete al hueco. En la vida es más peligroso ver, porque uno viendo se limita. Por eso es que la Biblia dice que vivamos por fe y no por vista. Si mi hija ayer no ve el tamaño de la muchacha con la que tenía que competir, probablemente no hubiera temblado, ¿verdad? Ella hubiera cerrado los ojos y se hubiera imaginado que estaba compitiendo con Antonio José o con Avi. Ella dice, seguro que les gano. Pero ella dice que comenzó a temblar porque vio el tamaño de la muchacha y dijo, no, ya perdí, ya me quitó la silla. Pero aún así se quedó concursando. A mí esas pequeñas cosas me enseñan mucho. Porque la Biblia me dice que yo debo de ser como niños. Y ella no quiso impresionarme. Ella no me negó que tenía miedo. Ella me dijo, papá, sentí mucho miedo, temblaba. Y ella dice que Enrique percibió que ella was shaking. Entonces, ella tembló. Sigo leyendo. Unos decían, el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En su crisis, ¿qué hacía el ciego? Mendigaba. Y los vecinos comenzaron a ver, ¿ya no está el mendigo? ¿Qué pasó? Uno decía, él es. Y otros, a él se parece. Pero él mismo decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Con ese testimonio, ¿usted cree que otros ciegos no fueron a lavarse a Siloé? Claro. Seguro que fueron a experimentarlo, pero la Biblia no narra ni cuenta de que ellos hayan recibido el milagro, porque no es el lugar, es la palabra de aquel que la declaró. Aunque él recibió el beneficio cuando se lavó, no era el agua del estanque, porque a uno lo sanó en el estanque de Siloé, a otro lo limpió de lepra metiéndose en un río. Entonces no es el lugar. No podemos pensar que son los lugares los que van a cambiar y a transformar mi vida. Lo que cambia y transforma la vida de una persona es la relación y la obediencia a la palabra de Dios. Las personas hoy en día van de iglesia en iglesia, pensando que es el lugar lo que cambia y transforma una vida. Las iglesias simplemente somos lugares de reunión en donde se anuncia una palabra de poder que si la tomas y la aplicas, cambia y transforma tu vida. Sea una iglesia grande o sea una iglesia pequeña. Porque no son los lugares, es la palabra de Dios lo que cambia una crisis y lo convierte en una oportunidad. Nosotros lo cantamos con frecuencia aquí. Lo que el enemigo ha usado para mal, Dios lo transforma para bien. Pero lo transforma para bien cuando yo decido en obediencia aceptar lo que su palabra dice. Sigo leyendo. Entonces le dijeron, ¿dónde está él?
Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Si le damos una aplicación al tiempo actual, podríamos decir nosotros de que Jesús lo sanó un domingo, aunque la Biblia es clara y dice que fue el día de reposo y el sábado. Pero en el día de reunión fue donde ocurrió ese milagro. Fue en el día de reunión en donde Jesús tomó lodo con saliva y se lo puso en los ojos. Dice el verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Esa declaración seguro que él la hace porque le contaron qué fue lo que le puso. No porque él haya sabido o haya visto a Jesús, porque era ciego. Dice, me puso lodo, me mandó a lavar, me lavé, y la consecuencia es el beneficio que ustedes ven ahora. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los fariseos decían de que Jesús era pecador porque no guardaba una norma religiosa. No van a ser las normas religiosas lo que te van a traer a ti los beneficios y las oportunidades. Ellos, conocedores de la teología, decían, es un hombre pecador, porque si fuera como nosotros, guardaría el día de reposo, y en el día de reposo no habría hecho esto. Pero como no es igual a nosotros, ese hombre es un hombre pecador. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este nuestro hijo es y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Sus padres tenían temor a reconocer quién era la persona que había hecho el milagro por quedar bien con los de la congregación. Por eso más bien ellos dijeron, él ya está grandecito, pregúntenle a él, que si lo van a echar de la iglesia, que lo echen a él solo y nosotros nos quedamos aquí. Entonces él respondió, 23. Por eso dijeron sus padres, gracias, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Escuchen lo que le dicen los fariseos, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé porque yo era ciego. Entonces no puedo saber si era pecador, ¿verdad? Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. El hombre tenía una crisis, al hombre no le importaban los prejuicios religiosos de aquellos teólogos. Él dijo, en mi crisis yo tuve una oportunidad y él me la dio. ¿La oportunidad de qué? De que tu necesidad fuera suplida. Si es pecador, no me interesa. Lo que haga, no me interesa. Lo que cuenta para mí es que en obediencia a su palabra, yo ahora. ¿Qué cuenta para ti en tu relación con Dios? Muchos te dirán fanático, muchos te dirán old fashion, muchos te dirán religioso, pero ¿qué cuenta? La opinión de aquellos
o la opinión de aquel que diariamente te da oportunidades para hacer su voluntad y para comprobar de que es agradable? ¿Qué es lo que cuenta para ti? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. ¿De qué eres tu discípulo? ¿De la ley o de la gracia? Hay dos líderes, uno que representa la ley y otro que representa la gracia. Moisés representa la ley y Jesús representa la gracia. Ellos dijeron, tú si quieres ser discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Si algo bueno tenían estos fariseos, ¿qué era? Fidelidad a sus convicciones. Aunque estaban equivocados, tenían algo que eran fieles a sus convicciones. Y eso tenemos que aprender a desarrollarlo. Para que cuando vengan otras personas con otra ideología, tu fe no tambalee. Les decía al comienzo que estamos en un tiempo en donde el dolor, la duda y la enfermedad quiere venir, golpear y debilitar nuestra fe. Pero este es el tiempo en el que debemos de apoyarnos los unos a los otros, mantener en pie en unidad para que nuestra fe se fortalezca. Por eso es que yo hago el ejercicio de que antes de que comencemos el servicio compartamos un testimonio. Por insignificante que a usted le parezca, ese testimonio a otro le va a fortalecer. Una palabra de Dios a otro le va a traer ánimo. Respondiendo, verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Él les dijo, lo maravilloso es esto, ustedes que conocen la teología y ustedes no saben de dónde salió este hombre. Yo era ciego, yo no tenía ni doctrina ni teología, pero ahora veo y estoy agradecido y quiero seguirlo, quiero servirle. Pero ustedes que tienen todo el conocimiento, no saben de dónde salió este hombre, ni quién es. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué equivocado estaban los fariseos. ¿Quién entra a la congregación de los fariseos si no escucha a los pecadores? ¿Quién entra? Nadie. Razón tenía Jesús cuando le decía, ni entran ustedes ni dejan entrar. Ni hacen ni dejan hacer. Ni rajan ni prestan la hacha, decía mi abuelo. Sí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso es importante tener claras las escrituras. Oísteis que fue dicho. La Biblia dice que no oye a los pecadores. Si te quedas con esa porción, no hay esperanza para ti ni hay esperanza para mí. La Biblia dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios desea que como hijo comiences a hacer su voluntad, pero no es un requisito para que llegues a ser hijo. Entonces no alteremos los procesos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Qué duro tener una teología de esas, ¿verdad? Tú naciste en pecado y pretendes enseñarme algo a mí. Cuando bajo el lente de Dios estamos todos al mismo nivel. Si hoy podemos estar al nivel de hijos, por gracia y favor de Dios.
Pero si Dios no envía a Jesucristo, no habría esperanza ni para ti, ni para mí, ni para los que están. Que no lleguemos al punto nosotros de imitar esa teología, de colocarnos bajo el lente de la santidad, discriminando a los demás como pecadores. ¿Quién pecó? Él o sus padres. Dejemos de buscar culpables. Los culpables no son los vecinos, no es el jefe, no es el gobierno, no es la familia, no son los hermanos. Todos vivimos crisis y todos tenemos oportunidades. Acompáñenme al Evangelio de Marcos capítulo 2. Vamos a leerlo del 1 hasta el 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y aquí ya no es un ciego, sino un paralítico. El paralítico no puede caminar. Probablemente el paralítico haya escuchado de Jesús, pero el paralítico sin ayuda no puede llegar a Jesús. Este texto nos da la idea de la labor y la responsabilidad que tenemos como iglesia. Allá afuera hay mucho pecador. No los llamemos pecadores, llamémoslos enfermos. Están paralíticos espiritualmente. Por estar paralíticos espiritualmente, no pueden venir a la casa de Dios, porque están paralizados espiritualmente. Pero aquí dice que este hombre paralítico contaba ¿con qué? Con unos amigos. Nosotros tenemos amigos que no son creyentes. ¿Y por qué no son creyentes? Porque están paralíticos. Tu labor y mi labor es que los ayudemos. ¿A qué? A que puedan venir ante la presencia de Dios, para que su necesidad pueda ser suplida. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía. Este paralítico contó con 4 amigos que tenían un modo de pensar diferente al paralítico. Ellos pudieron haber llegado a esa iglesia, voy a decirle iglesia aunque dice que era una casa. Esa iglesia estaba ¿cómo? ¿Vacía o llena? Llena, ¿verdad? Porque había muchas personas reunidas ahí, escuchando a Jesús y recibiendo de Jesús. Pero estos pudieron haber decidido, hoy la iglesia está llena. Te traemos otro día porque no podemos entrar. Pero ellos dijeron ante la crisis, te trajimos aquí, te metemos o esperamos hasta que cierren y salga Jesús. Pero de aquí no nos vamos a ir porque te trajimos hasta aquí. Dicen que se subieron al techo. ¿Qué vemos en estos 4 amigos? Recursivos. Porque estaba tan lleno el lugar que no podían entrar por la puerta principal. Imagínense el drama de subir a un paralítico al techo donde se les caiga y les quede parapléjico. Pero ellos se corrieron el riesgo. Te trajimos aquí y de aquí no nos vamos a ir. Dice que abrieron un hueco en el techo y Jesús estaba aquí enseñándole y sanando a las personas y ellos lo bajaron. Miremos cómo reaccionó Jesús. Al ver Jesús, ¿la fe se ve o no se ve? Sí. La fe se ve, ¿verdad? No se trata solamente de decir que tengo fe. Se trata de que nuestra fe sea visible. Y no necesariamente para que los demás digan, ese hombre sí es un hombre de fe, o esa mujer sí es una mujer de fe, ¿no?
Lo que más debe de concernirnos o interesarnos es de que nuestra fe la vea aquel que declara su palabra. Que la vea Jesús. Porque nosotros podemos hacer cosas. Impresionamos a la gente y la gente dirá, este sí tiene fe, ¿no? Esta sí tiene fe. Pero por dentro está dudando. Pero dice Jesús, al ver la fe de ellos. Jesús dijo, ¿quiénes son estos? Que el lugar está lleno y no se limitan. No dijeron, venimos el próximo domingo. Dijeron, el día es hoy. Y dice que vio la fe al bajarlo. ¿Qué quieren estos hombres? Al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Quiere decir que cuando Jesús ve tu fe y ve mi fe, entonces puede declarar. Si Jesús no ve fe en ti, ni ve fe en mí, no dice nada. Pero cuando vio la fe, dijo. Jesús no había dicho antes. Dice, al ver la fe de ellos, dijo. ¿No le dijo a los amigos? Porque los amigos tenían fe. Le dijo al que habían traído. ¿Sí ven la importancia que nosotros invitemos personas? No serás tú ni seré yo quien supla la necesidad de un pecador. Probablemente. Es la palabra de Dios. Dice que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo primero que cualquier ser humano necesita al reconciliarse con Dios? Perdón de pecados. Es lo que nos abre la puerta a la vida eterna. Pero es lo que nos abre la puerta a disfrutar de su voluntad agradable y perfecta todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero Jesús, al ver la fe, dijo, no dijo antes, si él no ve fe, no dice. Pero cuando Jesús ve la fe, entonces Jesús dice. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. De algo tenían estas personas que no se perdían ningún servicio, ni de sanidad, ni de oración. Ellos estaban, todo el tiempo asistían, pero no para aprender, no para obedecer, sino para criticar. Dice, estaban los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Cuando Jesús ve algo bueno, dice. Y cuando ve algo malo, también dice. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Es más fácil, porque no va a suceder nada en el mundo exterior. Jesús te perdonó a ti los pecados y me perdonó a mí los pecados. ¿Y en el mundo exterior qué pasó? Nada. Es un acto de fe, ¿no? Entonces es más fácil decir, te perdono los pecados. Porque en el mundo exterior no va a pasar nada, pero en el mundo espiritual sí pasa. Pero para que ustedes entiendan que tanto lo uno como lo otro, yo tengo el poder, le voy a decir lo que es más difícil. Toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Tenía un problema para entrar, pero no para salir.
Porque entraron por dónde? Por el techo. Pero la salida por dónde salieron? Por la tierra. ¿Sí ven que las crisis nos producen un obstáculo? Pero después de que asumimos una crisis como una oportunidad, entonces se abre una puerta para que sigamos. Ellos tuvieron un obstáculo para recibir lo que ese paralítico necesitaba. Necesitaba perdón de pecados y necesitaba la sanidad en su cuerpo. Pero el obstáculo no fue lo que a ellos les impidió, porque eso Jesús dijo, al ver la fe de ellos. Que la crisis que hoy vives no sea un obstáculo para que tú veas el poder y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, que te abre una puerta para que tú puedas salir del lugar en donde estás. ¿No tuvieron que salir por el techo? La misma cantidad de gente estaba ahí, pero salieron no por donde entraron. Vayan al capítulo 5 del mismo Evangelio. Miremos lo que la Biblia nos enseña ahí en el verso 25 al 34. Cuando estén allí, déjenme saber para que podamos estar todos en el texto. ¿Todo está en la pantalla? Ok. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús. Ella no fue a Jesús sin que antes alguien le hablase de Jesús. Ella fue a Jesús cuando alguien le habló de Jesús. Los que podemos hablar de Jesús somos tú y yo, porque somos los que estamos disfrutando del regalo de la vida eterna, de la salvación y de la vida abundante continua. ¿Es así o no es así? Pero aunque estamos disfrutando de ese regalo, muchas veces nos quedamos callados. ¿Para qué? Para que no nos señalen, para que no nos vituperen, para que no nos digan lo del ciego. Ese que te habló es un pecador. Ese que te sanó es un pecador. Jesús pasó de moda. No queremos sufrir ese tipo de comentarios. A veces creemos de que el mundo es el que tiene la razón. A veces creemos que la manera correcta de afrontar nuestras crisis es como las enfrenta el mundo, y no es así. La mujer buscó de Jesús cuando oyó hablar de Jesús. Si no le hubiesen hablado de Jesús, ella no hubiese encontrado esperanza para su enfermedad de 12 años. Dice, vino por detrás. Los que acabamos de leer entraron por el techo. Una manera inusual de hacer las cosas. Esta mujer también hizo algo inusual. Dice, vino por detrás. La multitud tenía la misma crisis. Un lugar lleno. Y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Ya ella había probado lo que el mundo ofrece. No tenía esperanza. Le quedaba otro recurso, que muchas veces es el último recurso que usamos cuando debería de ser el primer recurso. Pero a Dios no le importa. A Dios lo que cuenta es de que le busques. Si lo dejaste de último o lo pusiste de primero, Dios siempre va a estar dispuesto para tu necesidad y para mi necesidad. Siempre va a estar dispuesto. No importa el tiempo que hayamos perdido. No te limites. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo.
Logra imaginarse el entendimiento de esta mujer. Le hablaron de Jesús. Ella no pensó en tener un encuentro con Jesús para que Jesús le hablara. Ella dijo, ese hombre es diferente. En ese hombre suceden cosas y hace cosas que el común de los hombres no lo hace. Ella se imaginó, si solamente tocare el borde de su mano. La unción en las personas, ¿por dónde va? ¿Por dentro o por fuera? La unción, ¿por dónde va? De lo que usted ha leído, ¿qué entiende la unción? ¿Por dónde va? La unción va por fuera. Va por fuera. Por eso es que decían que llevaban las prendas de Pablo. Y las prendas de Pablo sanaban. Ella dijo, si tocar el manto. Ella no dijo si lo tocaría él o lo pellizcara, si le meto un pellizquito. ¿Ah? Ella dijo, si tocare el manto. Y dice que ella tocó su manto y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Qué hizo que Jesús sintiera que salió poder de él? Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús está en una multitud. ¿Usted ha estado alguna vez en la multitud? Yo creo que aquí todos hemos estado en multitud si ha utilizado la transportación pública de Nueva York. Aquí todos hemos estado en multitud y cómo entra usted al tren y cómo lo sacan del tren. Lo sacan tocado, untado y, ¿verdad? Ahorita ya por la pandemia puede que no sea tanto, pero en la transportación pública usted entra y sale hasta untado, manoseado, tocado, ¿verdad? Y a Jesús le pasaba lo mismo con la multitud. Pero hubo algo diferente que él dijo, poder salir. Los discípulos no lograban entender. Dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él no dice, ¿quién me pellizcó? ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? No es lo mismo que usted apriete a Jesús, a que usted lo toque. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Son dos cosas diferentes, tocar y apretar. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sus discípulos no entendían cómo funcionaba, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Dios, más que el milagro a través de Jesús o a través del Espíritu Santo, lo que quiere darte es el regalo de la salvación. Al paralítico, por causa de la multitud, dijo, ¿qué es más fácil? ¿Que le perdone los pecados? ¿O que le diga que se levante y tome su lecho y ande? Pero como ustedes dicen que yo no tengo autoridad, voy a hacer lo más difícil, para que sepan de que haciendo lo más difícil, puedo hacer lo más sencillo. Y lo más sencillo es perdonar los pecados. A ella le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dice? Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya la mujer tenía el milagro, porque leímos 2 versos arriba que dice que inmediatamente cuando ella tocó, pues ella sintió en su cuerpo. Si alguien tenía hablar con propiedad de la sanidad, era ella misma. La llave se cerró, ya no viene más agua roja, se detuvo el fluido. Pero Jesús le dijo,
se salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, no, ya hasta ahí voy a leerlo hasta el 34 porque ahí ya comienza otro relato. Entonces, la crisis y la oportunidad, o Christ and the opportunities, es lo que nosotros tenemos que aprovechar diariamente. Recordemos que nacemos por fe. Al nacer por fe, tenemos que aprender a vivir por fe. Vaya conmigo al libro de Habacuc, al capítulo 2, verso 4. Habacuc capítulo 2, verso 4. Antes de que lo lea, ¿qué cree usted que es más fácil? ¿Que una persona que tiene fe caiga en el orgullo o una persona que no tiene fe caiga en el orgullo? ¿La que tiene fe es más fácil que caiga en el orgullo? ¿Qué creen ustedes? La que no tiene fe que caiga. La que no tiene fe. Vamos a leer qué dice el Al igual profeta. los dos, porque uno es así, pero el orgullo deja gustar todo. He aquí que aquel cuya alma no es recta, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El creer a la palabra te hace humilde. El creer a la palabra es el reconocer de que en ti no está la capacidad, que está en la palabra de aquel que le obedeces. Por eso es más fácil que el que no tiene un alma recta o un incrédulo se enorgullezca. El que tiene fe camina humildemente. Por eso es a los hijos de Dios que se les da el mandato: sed humildes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque el que no tiene fe es orgulloso. Pero el creer en que Dios lo puede hacer, eso demuestra y determina humildad. Por eso nacemos por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Dice que si lo creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, entonces naces de nuevo. Entonces nacemos por fe, vivimos por fe. Es más fácil decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a decir que yo todo lo puedo. Cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no es orgullo. Me estoy apoyando, que soy débil, y me apoyo en una persona que todo lo puede. Pero cuando yo digo yo todo lo puedo, estoy hablando de mí, de mí, de mí. No estoy dando reconocimiento, no estoy dando honra al que realmente todo lo merece. Entonces nacemos por fe, vivimos por fe, pero tenemos que aprender a caminar por fe. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Verso 7. ¿Lo tienen? Sí. Porque por fe andamos, no por vista. Les decía al comienzo, al ver el video, que probablemente ese hombre, no sé si sea cristiano o no sea cristiano, pero sí sé que es transformado. Y Dios me permite ver a mí el testimonio de un hombre transformado para que yo pueda hacer uso de la fe y aprenda a caminar como Él quiere, basándome en la palabra y no por mis sentidos. Porque por fe andamos, no por vista. Todo lo que ese hombre ciego ha logrado, lo ha logrado sin vista. Cuando usted y yo vemos, tenemos más riesgos. Porque usted dice, me voy a caer, eso está muy caliente,
Eso es muy peligroso, ¿verdad? Sus sentidos comienzan a hablarle, pero cuando usted no ve nada, usted se enfrenta a lo que sea porque no está viendo nada. Usted no ve el peligro, ¿verdad? Porque se está moviendo por audio. Por lo que la palabra de alguien superior a usted, que conoce todo, que ve todo, que sabe todo, le está diciendo, camina, para. Dice, esforzaos y sed valientes. Pero también dice, estad quietos y mirad, porque todo tiene su tiempo. Qué importante es que aprendamos a leer la palabra y que en cada circunstancia, en cada crisis, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Nos va a decir, muévete, o nos va a decir, detente, espera. No corras, camina o corre. Pero necesitamos leer palabra, comer palabra. Alguien me comentaba en estos días de una frase que él escuchó y me pareció muy sensata. Y dice de que cuando yo no veo noticias, ¿cómo mantengo? Tranquilo. No, desinformado. Pero cuando escucho noticias, Preocupado. estoy mal informado. Y me pareció muy sensata esa declaración. Cuando no veo noticias, estoy desinformado. Todo el mundo habla, mira lo que salió, lo que hicieron, lo que decretaron, la nueva ley. Estás desinformado. Pero cuando escuchas la noticia, no siempre estás bien informado, sino que estás mal informado. Entonces, la vida no se trata de tener siempre las soluciones a la mano, sino de buscar a Dios en cada momento. Yo no tengo las soluciones para todo en mi vida. Es por eso que yo necesito a Dios cada día. Yo cada día voy a mi trabajo con la expectativa de que podré hacer el trabajo que me asignen, pero no sé a qué me voy a enfrentar. Por eso yo le digo, Dios, ayúdame, dame la capacidad, dame la habilidad, dame el entendimiento, porque yo no me las sé todas. Y yo pienso que a cada uno le sucede lo mismo en el nivel en el que se mueva. A nuestros hijos les sucede en los estudios. Necesitan sabiduría para aprender. Cuando se encuentran frente al maestro y el maestro habla de algo y dice algo que ellos no entienden, ¿qué van a hacer? Necesitan sabiduría, necesitan consejo, necesitan instrucción. Pablo hizo una declaración y dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Qué tal esa declaración? ¿Buena o mala? Buena. Por eso es que no le damos a los mendigos, ¿verdad? Que no trabaja, no coma, hermano. Usted me está pidiendo para comida, por eso no le damos. Bienaventurado el morador que recibe. ¿Sí ven? Si se quedan con una sola parte, ¿qué pasa? No pueden comprobar que es agradable y que es perfecta. ¿Y quién se sabe aquí toda la Biblia? No. ¡Nadie! Ah, bueno, aquí hay una hermanita que se la sabe. Empieza a decir así. Ok, pero vayamos un momento al Evangelio de Mateo. Ay, esto es muy chistoso. No se vayan, que ya se la sepan, hermana, que de pronto hay una cosa. Mateo 6, verso. Voy a leerlo desde el 25 al 26. Mateo 6, 25 y 26. Entonces, nacemos por fe, vivimos por fe, el llamado es que caminemos por fe. Y aquí dice el verso 25 de Mateo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es mayor? ¿La vida o la comida? La vida. Es mayor que la comida, así me esté muriendo, ¿no? Pero tengo vida. ¿Qué es mayor? ¿El cuerpo o el vestido? El cuerpo. Correcto, ¿verdad? Porque puedo tener un pantalón muy costoso, pero si no tengo piernas,
¿De qué me sirve el pantalón costoso? Si tengo una camisa muy costosa y no tengo brazos, ¿de qué me sirve la camisa costosa? Es más valioso el cuerpo. Verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Aquí no está diciendo que el trabajar sea malo, ¿verdad? Aquí dice, miren las aves del cielo, que ellas no siembran. Las aves no siembran, los que sembramos somos los seres humanos. Las aves no ciegan, tampoco recogen ni amontonan en graneros. Eso lo hacemos los seres humanos. Pero vuestro Padre Celestial Las alimenta. Entonces, no es de que Pablo se equivocó al decir que el que no trabaja y que no come. La Biblia se complementa. Lo que nos está diciendo es de que aunque nos falte el trabajo en un momento dado, tu provisión seguirá siendo el mismo. Si has puesto tu confianza en aquel que lo declaró, que supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. ¿Verdad? Entonces el mensaje no se contradice. La confianza no está en el trabajo, sino en la palabra de Dios. Pero vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso del 11 al 12. ¿En qué punto vamos? Nacemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe. Y miremos lo que dice Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es lo mismo nacer por fe que vivir por fe. Mucha gente nace y se quedó con el nacimiento, no aprende a vivir por fe. No es lo mismo vivir por fe que caminar por fe. No es lo mismo caminar por fe que pelear la buena batalla de la fe. Los sentidos cuentan mucho. Los sentidos hablan mucho. Cuando tú vas al doctor y te haces el chequeo general y te dice, todo está bien, ¿usted qué dice? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted va al doctor y le dicen que su diagnóstico es un cáncer terminal, ya usted no solamente vive por fe, ya usted no solamente camina por fe, ahora le toca pelear la buena batalla de la fe y agarrarse contra esa crisis que le acaban de declarar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a utilizar la crisis o va a utilizar la oportunidad de lo que Dios le ha declarado que ya hizo por ti? Por tu llaga, por su llaga fuisteis curados. Yo soy quien perdono todas tus iniquidades y quien sano todas tus dolencias, incluyendo el dolor de pelo. ¿A alguien le ha dolido el pelo? ¿No han tenido ese dolor extremo? Eso duele mucho. Por eso muchas personas deciden quitarse el pelo, porque el dolor de pelo nadie lo soporta. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Nacemos por fe. Muy bien. Caminamos por fe. Luchamos por fe. Y ahora ya se va a morir. Muy bien. Muy bien. No me cabe duda que se sabe la Biblia. Hechos 11 del 20 al 22. Hebreos, perdón. Miremos el legado
y la responsabilidad que tenemos que entregarle a nuestros hijos. En el verso 20 dice, por la fe bendijo Isaac. ¿Quién era Isaac? Ok, pero partiendo de Isaac, ¿quién es Isaac? Ahí dice, por la fe bendijo Isaac. Isaac es el papá. ¿A quién bendijo? Ok, los bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Ok, entonces coloque por la fe Isaac, coloque papá. Verso 21. Por la fe Jacob. ¿Quién es Jacob? El hijo de Isaac, ¿verdad? Ok. Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos? De que aún en la muerte nosotros vamos a morir por fe. Lo hace el papá, lo hace el hijo, y ahora en el verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Creo que hay dos maneras en las que una persona puede morir en paz. ¿Cuáles son? Tener a Jesús. Piensen en un momento como padres. En el Señor, exacto. Esas son dos cosas indeterminantes que a una persona le dan paz en el momento de morir. Saber cuál es su morada, su destino, Ajá. y que a sus hijos les va a ir bien. Ajá. Pero muchos padres hoy en día parten con la incertidumbre, ¿será que mis hijos irán a continuar o no irán a continuar? Y tenemos que vivir convencidos de eso. Si nacemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, luchamos por fe, entonces también nos vamos a morir. El día que nos toque, nos vamos a morir por fe. Amén. ¿Ok? Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y vamos